Buenos días. Gracias por la invitación, señor decano, y bienvenidos a todos los presentes. Me han invitado para compartir algunas ideas sobre transporte y conectividad, y yo he pensado que podríamos hablar primero de cómo ha evolucionado en la ciudad de Lima el transporte y las comunicaciones, la necesidad de la conectividad y el desarrollo territorial, y finalmente los ejes para el transporte y la conectividad que proponemos. Dicho sea de paso, muchas de estas ideas se han desarrollado en la Comisión de Transportes del Colegio de Ingenieros del capítulo departamental de Lima, y también con la participación del Callao, porque se entiende que Lima y Callao son una sola área metropolitana. Bien, si nosotros pensamos cómo han crecido las redes de transporte en la ciudad de Lima, vemos que principalmente el proceso de urbanización ha sido fortalecido por las vías principales, las que van hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, y también han sido restringidas pues, por las estribaciones andinas. Ahí donde aparecía una vía se iba formando la ciudad, y viceversa, donde se iba formando la ciudad se iba reforzando las viviendas y la habitación por nuevas vías. Si nosotros podemos observar, por ejemplo, estos espacios abiertos en el caso de Lima, ahí donde han ido habiendo espacios donde la gente se ha ido asentando, se ha ido formando una vía principal. Conforme se iba consolidando el acceso principal, la expansión urbana ha ido creciendo hacia los cerros. Conforme se iba consolidando la parte baja, ha seguido subiendo, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, en la imagen que la vía principal ya está completamente consolidada, y conforme vamos subiendo hacia las laderas, vemos que la infraestructura progresivamente se va consolidando, y cada vez vamos viendo que en la parte baja tiene accesos pavimentados, más arriba ya tienen accesos afirmados, un poco más hacia arriba los muros de contención, y entonces vemos esa progresión que va ligada a la existencia de un acceso principal para la formación de la ciudad. El problema de todo esto es que no ha sido planificado, simplemente se ha dejado que crezca libremente como hongos en la primavera, sin ningún tipo de planificación ni control. Como lo mencionó el doctor Arrieta también hace un rato, la ciudad empezó pensando en un sistema de transporte público masivo, pero que en ese entonces la finalidad del transporte público masivo era enlazar el centro de la ciudad, Lima administrativa, política, donde estaban los principales centros financieros, con Miraflores, que también ya estaba creciendo como el principal centro urbano, habitacional, con las ciudades periféricas, que en ese momento eran el Callao, Barranco, Chorrillos, y en ese momento se crearon el sistema de tranvías, que funcionaba muy bien, y que para ese entonces, hablamos de antes de la década de los 50, recorría la ciudad y generaba pues un sistema fluido de transporte masivo. Sin embargo, hacia los años 60 el sistema de tranvías ya se empieza a suprimir, no se le ve tanta utilidad, y esto es casi una ola que no solamente de Lima, sino también incluso llegó a los países que fundaron el tranvía, ¿no? Hacia los años 80, 90, casi había desaparecido el tranvía en el mundo, y sin embargo hoy en día es una de las alternativas para el transporte masivo. En el caso de Lima se cambió el enfoque del transporte masivo, que había empezado con el tranvía, y se empezó una visión más enfocada hacia el automóvil. El mayor símbolo de esto es la creación de la vía expresa, que es digamos el ícono del transporte rápido, pero el transporte rápido vehicular. El transporte enfocado en que cada persona tenía derecho, bueno, el derecho entre comillas, a tener un automóvil y poderse movilizar libremente puerta a puerta hacia cualquier parte de la ciudad. Sin embargo, esto tiene un límite, porque cuando las vías, las arterias, llegan a un límite de capacidad, la ciudad no da más y no se pueden incorporar más vehículos. Nosotros decimos que para vías expresas, por ejemplo, el límite de la capacidad por carril es de 2000 vehículos por hora, por carril,
y en las calles podría ser de 500 a 1000 dependiendo de la cantidad de intersecciones semafóricas, lo cual habla de que existe un número que es el límite de la capacidad en cada una de las calles y avenidas. El problema de todo esto es el punto en el que se empieza a superar. Cuando nosotros empezamos a llegar a esos límites, 500, 1000, 2000, dependiendo del tipo de intersección o del tipo de avenida, empieza el fenómeno de la congestión. ¿Y qué pasa con el fenómeno de la congestión? Por más de que nosotros incorporemos vehículos a la vía no puede transportar más vehículos. Ya llegó en un fenómeno donde se generó el caos y se paralizan las vías. Y entonces empieza algo paradójico. Se han aumentado más automóviles, pero la capacidad de las vías se ha reducido. Se dice que en horas congestionadas la capacidad de la vía puede disminuir del 2000, por ejemplo, que les dije hace un momento, para vías expresas, a 1500, a 1000. Ya no da más, ¿no? Entonces, conforme le agreguemos más vehículos a las vías, la vía se va a disturbar más y entonces va a generar un caos que todos lo vivimos día a día. Una de las cosas que había sido el símbolo, incluso en América Latina y en el mundo, a la par que en Brasil se creó el sistema de transporte rápido con buses. Esto es un invento propiamente latinoamericano, digamos peruano-brasileño. En Brasil, Curitiba, y en el Perú se aprovechó el carril central de la vía expresa para un sistema de transporte con buses que funcionaba muy bien en los años 70 y 80, seguramente muchos de ustedes lo recordarán, con paraderos, ahí donde hoy en día también existen los paraderos del metropolitano. Lamentablemente hubo una reforma, una liberalización del transporte mediante la cual cualquier persona podía hacer servicio de transporte y entonces, ustedes también se acordarán, a mí me tocaba viajar en los buses. El carril central de la vía expresa se convirtió, pues, acogió todas las rutas de transportes que eran informales y entonces el caos empezó a expandirse por la ciudad. Esto en privilegio de los automóviles. O sea, disminuíamos la calidad de servicio en el transporte público masivo, pretendíamos generar un transporte particular con vehículos o con unidades atomizadas. En ese momento, en vista de que ya el servicio de transporte público masivo no funcionaba y que la ciudad crecía, estábamos hablando de los años 90, 2000, donde la ciudad ya empezaba a 7, 8 millones de habitantes, empezó a surgir una respuesta informal de la cultura chicha, que es la combi, un vehículo de 12 pasajeros que empezó a moverse de manera como un cáncer por toda la ciudad, pero que de alguna manera solucionó el problema de conectividad y accesibilidad. Es una de los valores, digamos, positivos que tiene la combi, frente a todos los valores negativos que tiene, es la accesibilidad y la conectividad, porque uno puede parar pues una combi en cualquier esquina y puede bajarse en cualquier esquina. Eso es un valor para la conectividad y la adherencia de un sistema de transporte. Sin embargo, es un sistema que no tiene, por ejemplo, un sistema formal para la formación de los choferes, es muy inseguro, es contaminante, no tiene un programa de capacitación, de entrenamiento, no tiene rutas fijas, y en fin, es causa del caos. Sin embargo, es parte pues de la respuesta a la liberalización del transporte y que también en aquel entonces el transporte dejó de ser un servicio público como es en otros países y que por lo tanto como no es un servicio público el Estado no está obligado a brindarlo completamente. Esto es una medición que hicimos en la UNI sobre el sistema de transporte público y para explicar, lo he tratado de hacer lo más gráfico posible. Nosotros vemos que esta curva en rojo debería ser la curva ideal de la edad del parque automotor, concentrado entre 7 y 10 años, y sin embargo la curva azul es lo que encontramos. Hemos encontrado buses de hasta 35 años en mediciones que hemos hecho en el exterior de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y bueno, ya vemos además de eso que existe un caos no solamente en el transporte público, sino en la falta de integración con la ciudad y con los
con el mobiliario urbano y con los peatones, ¿no? Además, han surgido hoy en día otras formas de hacer transporte con aplicaciones, por ejemplo, que también tiene sus desventajas porque amplía el mercado informal y además hace más dificultoso la recaudación de impuestos, ¿no? Bueno, esto es un modelo de transportes que hablábamos. Los polos de atracción y la infraestructura generan flujos y los flujos a su vez generan impactos que retroalimentan a los polos de atracción y a la infraestructura de transporte. Bueno, esto es la ciudad de Lima. Vemos que los puestos de trabajo se concentran básicamente en el centro. Si nosotros concentramos todos los puestos de trabajo hacia acá, ¿qué vamos a generar? Movimientos pendulares, y hacia la periferia lo que estamos generando son ciudades dormitorio, que tenemos que hacer una ciudad policéntrica para distribuir mejor los centros de trabajo. Una buena manera, manera ideal de hacerlo es a través de una red de metro que permite una conectividad y una integración de toda la ciudad. Sin embargo, hoy en día, pues la ciudad no está tejida. Es muy básica, tenemos solamente 2 líneas del transporte masivo que cubren en superficie menos del 2% del área de la ciudad, lo cual es muy poco. Y en cuanto a capacidad de viajes, menos del 5% de los viajes transportados son realizados por sistema de transporte público masivo, lo cual es muy poco, ¿no? Si hablamos de París o de Londres, estamos hablando de 50-60% que son cubiertos por transporte público masivo. Entonces, una de las propuestas es dejar de ver el Callao, Lima y las periferias de Lima como ciudades aisladas y verlas como una sola ciudad integrada que puede ser coordinada por una autoridad única del transporte que pueda planificar, dirigir, fiscalizar y regular sin aumentar burocracia, solamente que ayude a coordinar y que sobre todo ayude a respetar la planificación. La planificación es necesaria y en nuestro país se cambia cada 5 años. Nosotros debemos establecer planes de varias décadas para poder hacerlos cumplir. Finalmente, la propuesta de los ejes de desarrollo para mejorar el transporte y la conectividad, fortalecer el sistema de planeamiento para el transporte público y para el desarrollo urbano y territorial, fortalecer el transporte público masivo y los modos suaves de transporte, la bicicleta y la caminata, promover la accesibilidad a la red del transporte público y la accesibilidad con conectividad, porque no puede ser que el sistema, las dos únicas líneas funcionen como líneas y no como red, porque están desconectadas, generar interconexión y promover el intercambio modal para favorecer los modos suaves, ¿no? Entonces estamos hablando de intermodalidad, usar la mayor cantidad de modos de transporte y multimodalidad. Muy bien, eso era lo que les quería presentar, les agradezco mucho la atención. Bien, muchas gracias, ingeniero Eduardo Santamaría. Igualmente, gracias, señor decano, ingeniero Javier Arrieta, esta exposición sobre el transporte. Bien, sabemos que hay algunas preguntas para ambos expositores, pero les pedimos, como ya se ha anunciado, hacer llegar las preguntas para ingresarlas en el sistema de respuestas virtuales para responder a cada una de las inquietudes con respecto al tema que se acaba de exponer. Bien, con la venia, señor presidente de la comisión organizadora del Congreso Nacional Quinquenal de Ingenieros, vamos 5 minutitos, por favor, a un cafecito, un break. Pero antes, ingeniero, sí, por favor, no nos olvidemos del pisco. Ingeniero Moreno, por favor, para el ingeniero Eduardo Santamaría. Y la fotografía, por favor, ahí está. Bueno, el ingeniero Arrieta, no, el ingeniero Arrieta también, por favor, el pisco para el ingeniero Arrieta. El ingeniero Arrieta dice. Muchas gracias.